Bueno chicos, continuamos y seguimos aumentando gradualmente el nivel de dificultad de los ejercicios. En este caso vamos a resolver el ejemplo 5 de la guía de aprendizaje. El ejemplo es el siguiente. Determine la tensión en cada uno de los cables que sostiene al ladrón de 600 newtons de la figura. Bien, para resolver problemas sobre equilibrio, recordemos que lo primero que debemos hacer es identificar las fuerzas que actúan en el sistema y debemos elegir preferiblemente un punto en el que actúen todas las fuerzas simultáneamente. En este caso podemos elegir el punto donde se unen las cuerdas, porque ahí es donde están actuando las fuerzas en el sistema y es ahí donde deben equilibrarse. Ahora, una vez hayamos identificado ese punto en donde actúan todas las fuerzas, pues vamos a identificar cuáles son esas fuerzas que actúan ahí. Entonces en este caso tenemos una tensión en la cuerda horizontal hacia la izquierda que vamos a llamar T1, una tensión diagonal sobre esta cuerda diagonal que vamos a llamar T2 y el peso del ladrón que es dirigido verticalmente hacia abajo de 600 newtons. Ahora, recuerde que para facilitar el análisis del problema podemos dibujar estas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Y nos queda entonces que tenemos una fuerza horizontal hacia la izquierda T1, una fuerza vertical hacia abajo que es el peso y una fuerza diagonal formando un ángulo de 37 grados con la horizontal que es T2. Recordemos que esas fuerzas diagonales las podemos descomponer como la combinación de otras dos fuerzas, una horizontal que llamamos componente en X y que la podemos representar como T2X y otra fuerza vertical que vamos a llamar componente en Y y vamos a representar como T2Y. Ahora, recordando la regla del equilibrio, esta nos dice que si este punto está en equilibrio, las fuerzas que actúan horizontalmente hacia la derecha deben equilibrarse con otras fuerzas que actúan horizontalmente hacia la izquierda. Y las fuerzas que actúan verticalmente hacia abajo deben equilibrarse con otras fuerzas que actúan verticalmente hacia arriba. Esto nos va a permitir facilitar el análisis, porque por un lado podemos analizar las fuerzas verticales y por el otro las fuerzas horizontales. Yo voy a comenzar con las fuerzas verticales porque ahí conozco un valor que es el del peso del ladrón. Entonces comencemos por este lado con las fuerzas verticales. Entonces en las fuerzas verticales tenemos que hay dos. El peso que actúa hacia abajo, que sabemos que vale 600 newtons, y la componente en Y de la tensión 2, que llamamos T2Y y que todavía no sé cuánto vale porque no me dicen en el problema. Pero de acuerdo a la condición de equilibrio, recordemos que si estas dos son las únicas fuerzas que actúan en Y, entonces deben estar equilibradas, es decir, deben tener el mismo valor. O sea que T2Y es igual al peso, que sería 600 newtons. Ahora, conociendo la componente vertical de la tensión 2 y recordando que la componente vertical de una fuerza está relacionada con el seno, entonces T2Y es igual a T2 por el seno del ángulo, en este caso de 37 grados. Con esto podemos determinar cuál es el valor de la tensión en la cuerda 2. ¿Qué hacemos? Despejamos T2, es decir, este seno que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir, entonces nos quedaría T2Y, que vale 600 newtons, dividido seno de 37 grados. Ahora, si calculamos eso, en la calculadora nos va a dar 600 newtons dividido seno de 37 y nos queda 996.98. 996.98 newtons, que podemos aproximar a 997 newtons. Entonces con esto hemos hallado el valor de la tensión en la cuerda 2, esta tensión. Ahora vamos a hacer el análisis de las fuerzas horizontales. En este caso también actúan solo dos fuerzas, que son la componente horizontal de la tensión 2 y la componente horizontal de la tensión 1, es decir, T1. Ahora, T1 no lo conocemos,
Y T2X, o sea la componente horizontal, tampoco. Pero sabemos que deben ser iguales. ¿Por qué? Porque como son las únicas dos fuerzas que actúan, deben ser iguales. O sea, T1 debe ser igual a T2X, que es la componente horizontal de la tensión 2. Pero nosotros podemos calcular la componente horizontal de la tensión 2, recordando que la componente horizontal de una fuerza está relacionada con el coseno. Entonces multiplicamos T por el coseno de, en este caso, 37 grados, que es el ángulo. Como yo ya encontré el valor de T en el punto anterior, entonces me quedaría de T2, entonces me quedaría que T2X es igual a 997 por el coseno de 37 grados. En este caso, entonces multiplico 997 por el coseno de 37 grados. Y el resultado es que T2X es igual a 796.2 newtons. Y como T2X y T1 son iguales, entonces T1 vale también 796.2 newtons. Y de esta forma hemos sabido encontrar todas las fuerzas que actúan en el punto donde se unen las cuerdas. En este caso sería T2 que vale 997, T1 que vale 796.2 y el peso que ya lo conocíamos, 600 newtons. Bien, de esta forma hemos terminado.